enfermedades infecciosas, las enfermedades inflamatorias ocupan el segundo lugar de motivo de consulta frecuente en todos los hospitales y en la consulta privada también. Entonces aquí tenemos un ejemplo de dermatitis de contacto por detergente, sustancias químicas, aquí por el plástico del zapato, una dermatitis seborreica, una dermatitis atópica. Entonces las enfermedades inflamatorias van a ocupar el segundo lugar después de las infecciones. Muy bien, entonces aquí tenemos en primer lugar, la dermatitis de contacto alérgica sigue siendo la forma de presentación más frecuente en todos los hospitales en todo el Perú. Luego ya viene la dermatitis seborreica muy lejos. La dermatitis atópica es la dermatitis más frecuente de los niños, principalmente de los niños. En cambio, la dermatitis de contacto alérgica es más frecuente en adultos. La dermatitis atópica es muy frecuente en niños. Y hablaremos un poquito de acné y rosácea porque estas dos enfermedades son inflamatorias, no son infecciosas. La dermatitis de contacto es el resultado de cómo la piel interrelaciona con los agentes externos. Principalmente estos alergenos van a sensibilizar en un primer momento la piel y después se viene la catástrofe de la dermatitis de contacto alérgica por sensibilización previa. A diferencia de la exposición por irritantes, por el uso excesivo o demasiadas horas con un producto. De lejos, el 90% de las dermatitis de contacto son alérgicas. Allí tenemos el níquel, el bicromato de potasio, que es el famoso cemento que se utiliza en muchos trabajos, en muchas ocupaciones, y el 10% es producida por una dermatitis de contacto irritativa. Las lesiones que nos puede dar todo tipo de dermatitis puede ser una forma aguda y una forma crónica. La dermatitis aguda se caracteriza por la presencia de vesículas y ampollas, exudación, suda, llora. El paciente habla en esos términos para referirse a la forma aguda. En cambio, la forma crónica, más bien, el paciente se queja más de escamas, engrosamiento de la piel, liquenificación y una piel bastante indurada. El prurito es muy importante en estos casos, casi el 100% se queja de prurito, lesiones muy erosivas, sangrantes, que no le dejan trabajar. El diagnóstico básicamente es clínico y el examen auxiliar, el test de parche, que averigua, permite descubrir dentro de los 24 agentes más frecuentes en nuestro medio el causante de la dermatitis de contacto alérgica principalmente. Aquí tenemos pues, entonces el níquel, el cobalto, el potasio, las fragancias, las colonias, las pastas dentales que tienen formaldehído. Ahí ustedes tienen los preservantes, los tintes de cabello, todos ellos, sobre todo la fenilendiamina. La fenilendiamina es una sustancia que está en muchos de los tintes de cabello y no hay tinte que no tenga esta sustancia y por lo tanto van a producir una dermatitis de contacto, primero del cuero cabelludo, después de manos y de pies. Algunos protectores solares tienen que decir si producen o no dermatitis de contacto. Entonces va a depender de sus componentes para que uno esté seguro de que un protector solar no produzca dermatitis de contacto. Recuerden que los productos protectores solares que tengan óxido de zinc y dióxido de titanio son los que menos dermatitis de contacto producen.
Cuando estamos frente a un caso de dermatitis de contacto, hay que suspender esa exposición, hay que investigar, averiguar, preguntar, desde un jabón, un champú y sobre todo los jabones desinfectantes que puedan estar utilizando estos pacientes. Utilizar jabones con pH ácido, 3.5, 2 o 5 de pH, terapia tópica a base de corticoides tipo clobetasol si está en manos y pies, y de hidrocortisona si se encuentra en la cara. Si está en la cara podemos usar hidrocortisona. La terapia sistémica utilizamos antihistamínicos de preferencia, y los corticoides es nuestro último recurso cuando la cosa es muy rebelde. Aquí tenemos una dermatitis de contacto, probablemente por detergentes, lo que sirven para el lavado de los platos, el ayudín. Aquí tenemos por plantas o mascarillas a base de plantas. Esas mascarillas a base de plantas producen grandes ampollas y prurito después de la exposición por segunda vez. Yo puedo pasarme ruda la primera vez, no me va a pasar nada. La segunda vez es donde va a ocurrir el problema de la dermatitis de contacto irritativa. Aquí tienen por los plásticos que se emplean, aquí está la sayonara, aquí tenemos el plástico que se utiliza para los centros hospitalarios. Y tenemos que encontrar, cuando hablamos de dermatitis de contacto, el agente causal. Si no encontramos el agente causal, esto prácticamente no tiene un éxito terapéutico. En el caso de la dermatitis seborreica, es otra forma de presentación de una dermatitis. Dermatitis quiere decir inflamación de la piel. Lo que pasa es que aquí hay mucha caspa. Esta caspa seborrea hace que los pacientes soliciten la ayuda de un especialista. Se sabe que estas pieles muy grasosas, en donde el Pityrosporum ovale empieza a producirse en mayor cantidad, este crecimiento de este hongo hace que se inflame el cuero cabelludo o las zonas pilosas. Entonces, hay factores hasta hormonales, factores estacionales, donde hablábamos el factor estival, la depresión, los estilos de vida, el alcoholismo crónico y los hábitos de aseo que hacen que la dermatitis se perpetúe. Hay enfermedades que se relacionan con la dermatitis seborreica, principalmente el VIH-Sida, la enfermedad de Parkinson, donde es una dermatitis seborreica bastante notoria en estos casos. Y para el caso de la dermatitis seborreica, caspa entre comillas, que denomina la gente, debemos evitar la exposición solar prolongada, hay que usar filtros o pantallas solares con óxido de zinc, terapia tópica a base de champús con piritonate de zinc, que es un champú blanco. Cuando es con ketoconazol es un champú rojo. Hay champú con clobetasol, que es un champú blanco, y hay un alquitrán de hulla, que es un champú negro. Los corticoides pueden ser de baja y mediana potencia, recordando que la hidrocortisona es para la cara y la mometasona para el cuerpo. Solo en manos y pies se debe usar clobetasol. Terapia sistémica, tenemos el uso de complejo B y eliminar este honguito a través de el fluconazol 150 miligramos por semana o de itraconazol 400 miligramos, dosis única mensual. Hay dermatitis del recién nacido, la costra láctea, dermatitis hematodescamativa, muy famosa. Los niños nacen con dermatitis seborreica, eso es importante, nacen la zona de retroauricular, escamocosta, que parece ya una psoriasis, se parece bastante a una psoriasis. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con psoriasis. La dermatitis atópica es una enfermedad que ataca principalmente a niños, Si hasta los 5 o 6 años no tiene dermatitis atópica, es raro que después lo presente. Son pacientes bastante alterados, porque no duermen bien, emocionalmente son bastante inestables, muy inquietos, no soportan cambios extremos de temperatura.
Se asocia con asma bronquial, rinitis y conjuntivitis. Hay que saber si tiene diátesis atópica, si su familia ha sufrido de los bronquios, si algún alimento le produce daño, si el estado emocional, el ambiente de la familia agresiva o una familia violenta hace que estos casos se repitan o se perpetúen. La dermatitis atópica es muy frecuente en Lima y en Trujillo, puede llegar hasta un 20%, por lo tanto esto implica evitar estos disparadores que son los alimentos, los irritantes, el estrés emocional y los hábitos de higiene. La dermatitis atópica entonces se diagnostica mediante la parte genética que pueda tener la familia. Si los papás son asmáticos, lo más probable es que su hijo tenga dermatitis atópica, casi al 100%. Entonces en la dermatitis atópica tenemos que son manifestaciones clínicas que se van a presentar hasta los 5 o 6 años, principalmente con lesiones de eritema, pápulas y vesículas, algunas veces con escamas y placas un poquito induradas, y cuando ya son crónicas se habla de liquenificación, donde el prurito es muy intenso. Lo que se requiere como criterio principal para el diagnóstico es el prurito. En primer lugar, prurito. Lesiones que se localizan en flexuras, curso crónico y recidivante, historia personal o familiar de atopía. Si el niño tiene asma, es probablemente sus lesiones en la piel sean por dermatitis atópica. Los criterios menores no dan diagnóstico de dermatitis atópica. Puede tener una piel muy seca, ictiósica, puede tener un IgE muy elevado, puede tener eczema del pezón, keilitis, conjuntivitis, queratocono, catarata, palidez facial, epiteliasis alba. Estos criterios no van a dar diagnósticos, solamente los criterios mayores dan diagnóstico. El tratamiento en estos casos es darle una dieta hipoalergénica, eliminar esos alimentos que desencadenan su dermatitis, usar jabones con pH ácido y de avena que calman el prurito, el mentol al 1 o al 5% que calman el prurito, y la terapia tópica a base de urea al 5 al 10%, hidrocortisona, tacrolimus y aceites vegetales. Y la terapia sistémica tratamos de que sea solo con antihistamínicos, evitando el uso de corticoides, porque esto puede ser de uso crónico y puede dañar al paciente. Recuerden este espacio por debajo de la nariz que siempre se conserva en la dermatitis atópica. Aquí tenemos un espacio que prácticamente es un dato importantísimo para el diagnóstico de dermatitis atópica. Es una zona que no se compromete. Las flexuras, lesiones en las flexuras, primer diagnóstico tiene que ser dermatitis atópica. Entonces, dermatitis atópica de toda la cara, pero respeta esta área. Hay menos lesiones en esta área. Entonces es fácil de encontrar.